Y hemos convocado a Victoria Stefano, periodista y obviamente militante trans. Victoria, bienvenida, buenas noches. Y muchas gracias por estar nuevamente, a pesar de las circunstancias. Sí, entendemos que frente a todo este dolor, lo que no cesa es la organización que también fue parte de ese legado que Ale nos dejó. Y que en estas circunstancias también intentamos como seguir sosteniendo. Sabemos que justamente que la rapidez y las medidas prudentes que se tomaron desde el primer momento van acompañadas de una plena conciencia de lo que fue la figura de Ale para la vida política santafesina y que también múltiples expresiones políticas, por no decir todo el arco político santafesino, está acompañando de una manera u otra este reclamo por justicia, y eso habla también de una figura que supo conciliar aún con sectores políticos irreconciliables. Particularmente me llamó la atención y me chocó básicamente. Ha venido o la he entrevistado muchas veces a Alejandra, y Alejandra en muchos casos hacía hincapié en lo corto que es la vida de las travestis, y ella en muchos casos decía, bueno, yo pude llegar primero a tener una identidad, pude llegar primero a tener un trabajo digno, pero no pudo zafar de ese promedio de vida. ¿Por qué se mueren o por qué matan a las travestis en Santa Fe? Es algo que creo que como sociedad y como población trans en específico todavía estamos desenmarañando. Claramente esta cadena de violencias que nos lleva no solamente a tener una expectativa de vida tan corta, sino que a que nuestras vidas terminen de maneras tan terribles como le sucedió a Ale, tiene que ver con algo que comienza en nuestra infancia, comienza en nuestra niñez. Hay un momento inicial que tiene que ver con la expulsión, con ese momento en el cual te arrancan de tu entorno de afectos, y donde por primera vez empezás a entender que el costo implicado a tu identidad tiene que ver con no poder acceder al derecho primal de cualquier ser humano a ser amado, a ser amada, a ser acogido por una familia que te acompañe, que te cuide, que te ame. Y eso formatea una subjetividad, una identidad que se afianza sobre la noción concreta de que no sos digno de ser amado. Son una desventaja. Salvo que reprimas tu identidad, salvo que aceptes una serie de violencias implícitas a la idea del amor, jamás vas a poder recibir el afecto que te mereces. Y en ese sentido sentimos que forman a las víctimas perfectas. Cuando te arrancan de tu seno familiar, Marlene Guayar, que es una teórica travesti argentina muy importante, dice que esa expulsión se da entre los 8 y los 14 años. ¿Cuán formativo es para tu identidad que desde ese momento y el principio de la adolescencia te estén diciendo que no te van a amar, digamos? Básicamente lo entendés así. Si no estás dentro de un formato específico. Y te empuja a la búsqueda permanente de ese amor, aún solapado de un sinfín de violencias. Y después tenés frente a vos de repente todo un sistema institucional que reafirma esa idea. No sos válido para recibir educación, no sos válido para recibir salud, no sos válido para poder acceder al empleo. Y ese sistema institucional reafirma lo que esa primera institución, la familia, ya empieza a sembrar en vos. ¿Qué tipo de ser humano roto es el que se conforma a partir de toda esa cadena de expulsiones? Y Ale, al igual que el 90% de nuestra población, fue víctima también de todo eso. Y tuvo el coraje y la iniciativa de torcer la realidad, de torcer una realidad estadística donde no accedíamos al trabajo, donde no accedíamos a la educación, y se aferró muy potentemente a esa lucha, y así se convirtió en la primera en un montón de espacios, en un montón de entornos, incluso estableciendo diálogos que para nosotros eran imposibles hace 10 años atrás. Y eso aún así no alcanzó para darle la convicción real y concreta
de que merecía ser bien amada, como cualquier ser humano lo merece. Ahora, como vos decís, se ha militado colectivamente, a lo mejor los caminos empiezan siendo individuales, se contagia a lo colectivo, se han tenido leyes, matrimonio igualitario, ley de identidad autopercibida, pero ¿qué pasa con las leyes? Porque a veces quedan en la teoría, en la letra muerta, y de ahí a la práctica es como que es muy difícil implementarlas. Es la realidad cotidiana de nuestra población. Es difícil, digo, desde el punto de vista perezoso, no es difícil, es... No. Es eso, digamos, el que entendimos, creo que sobre todo después de la aprobación de la ley de identidad, que las leyes para nosotros no eran un punto de llegada, sino un punto de partida. Era apenas la construcción de un piso que teníamos y que íbamos a seguir militando permanentemente. Nos pasó con la ley de identidad, donde, bueno, sí, accedemos al documento, accedemos a esa modificación de nuestra identidad en los términos que la ley lo dice, pero... por ejemplo, no se cumple todo lo que está apuntalado, gracias a esa ley, en el sistema de salud. No tenemos acceso a la cobertura de nuestras modificaciones corporales, ni siquiera cuando tenés obra social, ni siquiera en esos términos, muchísimo menos en el Estado y lo que está garantizado dentro de la salud pública. Al mismo tiempo, en cuanto hablamos del trabajo y del acceso al trabajo, simplemente nos quedamos con el ejemplo santafesino. De 70 personas que deberían haber ingresado, somos apenas 20 quienes logramos ingresar en el marco de la ley que Ale, del cupo laboral trans, como otras tantas personas, también impulsó. Y siempre entendemos esto, digamos, que para la aplicación de esa ley tenemos que batallar con el Estado, con el mismo Estado con el que batallamos primero para que la voten. Con el que debe garantizar los derechos. Totalmente. Es como saber que ese marco con todo un montón de esfuerzo se construyó y después hay que meterle otro montón de esfuerzo para que se cumpla. No, es de no parar, digamos, no te relajás frente a la conquista del marco legal. Y en ese sentido, Ale también fue fundacional, porque esto fue precedente. Y en algún punto ayer lo conversaba con otros compañeros y con otras compañeras, de que ella fue la primera en conocer espacios que después se encargó de garantizar para el resto de su comunidad. Fue la primera en tener una identidad y después hizo lo posible para garantizárselo al resto de su comunidad. El camino individual hacia lo colectivo. Fue la primera en tener un trabajo y después garantizó marcos legales para que el resto pudiéramos acceder a lo mismo. Y en ese sentido te das cuenta que había una necesidad fundamental, primero de demostrar que éramos válidos, que podíamos hacerlo, y después en transformarlo todo para que el común pudiera acceder. Y eso, nada, no es otra muestra más de la enorme figura política que fue, no solamente para nosotros. La fiscal del Río Ayala en la audiencia imputativa decía algo muy interesante, que fue que Ale era una militante social por los derechos de las personas y además por los derechos de las personas trans. Y fue, es rara la sensación de decir, es la primera vez que se utilizó el término transfemicidio en una instancia judicial. Raro es decir, bueno, fue justamente con la figura de Ale, pero lamentablemente se tuvo que utilizar aquí. Absolutamente, no tiene precedente en el caso de Diana Zacayán, que es la referencia más cercana que tenemos. Si bien el fallo reconoció el travesticidio, luego retrocedió y hoy hay toda una lucha encarnada por las compañeras y compañeros de Diana por volver a recaratular su crimen como un travesticidio, como ella se identificaba como una travesti. Y en el caso de Ale, otra vez, digo, lo decía el mismo día de la audiencia, otra vez habla del enorme peso de su figura política y de su figura pública. Aún no estando acá, sigue modificando la historia de la justicia santafesina. Es la primera vez que se investiga desde el momento cero en carácter de transfemicidio el crimen de una de nuestras compañeras y es el de ella. Vicky, ¿qué le decís a porque fue un varón cis, nuevamente, el autor de una muerte, en este caso en el contexto de violencia de género y un transfemicidio? A los varones que pueden estar mirando esta pantalla, varones cis que están mirando, ¿qué le decís?
Sigue siendo muy complejo echar luz sobre la mirada que tiene la población cis en términos generales sobre las personas trans. Entendemos que hay un esquema del deseo social que nos deja por fuera, que nos elimina como seres sintientes, como seres deseantes y como seres deseables por sobre todas las cosas. Creo que hay un cercenamiento educativo en cuanto a la posibilidad de que quizás alguien que te gusta pueda ser una persona trans. Y eso nos inscribe inicialmente en el campo de lo desconocido y finalmente en el campo de lo peligroso. Hay algo que se pone en cuestión a partir de que reconoces tu deseo por una persona trans, que tiene que ver en cómo eso puede modificar o no tu identidad. La realidad es que no lo hace. Nosotras no modificamos la identidad de nadie. Pero hay un sistema que se encargó de no solamente de legitimar nuestras existencias y criminalizarlas, sino de eliminarnos como posibilidad afectiva, de eliminarnos como posibilidad filiatoria. Y es ahí donde creo que se inscriben todas estas violencias, donde quizás sí existe la posibilidad de vincularse con nosotros y con nosotras, pero siempre va a ser bajo un marco de violencia, siempre va a ser bajo el marco de la clandestinidad, siempre va a ser bajo esta norma represiva donde es imposible la posibilidad de vivir no solamente una relación sana, sino también pública, algo que sea ejemplificador, pero desde el lugar exactamente opuesto a este disciplinamiento que estamos viendo en el cuerpo de Ale. Hay un disciplinamiento que tiene que ver con esto. Y ahí es cuando entendemos que esto tiene que ser algo que se reflexione socialmente. Porque esa carencia de pensarnos desde un lugar amoroso no solamente tiene que ver con las relaciones afectivas o sexuales, tiene que ver con las relaciones institucionales, tiene que ver con el valor social que se le asigna a las personas trans. Y es en ese sentido que hoy llamamos a la reflexión. Entendemos que es necesario que empecemos a hablar de esto en todos lados, en las escuelas, en las familias, adentro de casa, pero también entre los amigos y las amigas. Tenemos que empezar a problematizar qué es lo que nos pasa frente a los cuerpos trans, qué es lo que hace que lo primero que se despierte sea el odio, qué es lo que hace que nos vinculemos desde estos lugares. Vicky, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Por favor.